Buenas noches, estimados hermanos, qué gusto saludarlos a todos una vez más, atentos y en punto a nuestra cita de todas las semanas, de todos los días jueves, 7:30 hora centroamericana. Estamos aquí siempre con el buen deseo de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes y continuar este estudio de esta maravillosa obra divina que es la palabra de Dios revelada a todos los seres humanos en un libro escrito. El mejor lugar para poder encontrar consejos, el mejor lugar para poder edificar nuestra vida y podernos guiar paso a paso en lo que debemos hacer. Y por supuesto, la mejor guía de todas es cómo llegar a los pies del Señor, obtener su perdón, obtener su redención y obtener la vida eterna. Así que vamos a continuar en nuestro esfuerzo por aprender más de la palabra, línea por línea, verso por verso, y en eso es en lo que estamos enfocados. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes, gracias por conectarse a tiempo y también quiero pedir a todos ustedes que oremos por nuestro país, tanto por la lucha en contra de la pandemia, para que todos sigamos sin descansar, tomando todas nuestras medidas de seguridad para evitar contagios. Recuerden que el número de vacunados en este momento en nuestro país, El Salvador, es muy bajo. En otros países, probablemente donde usted nos está sintonizando, los números sean un poco más altos o porcentajes más altos en cuanto al número de habitantes, pero aún así todavía estamos iniciando estos procesos. Así que es necesario que todos y cada uno de nosotros seamos responsables en el cuidado personal y de nuestra familia. Del mismo modo, para todos aquellos que nos sintonizan fuera de El Salvador, este fin de semana vamos a tener elecciones en este país, así que les pedimos a todos que estemos orando para que nuestro país reciba la bendición de Dios a través de los que van a ejercer como diputados y aquellos que van a ejercer como alcaldes, como diputados en el Parlacen. Nosotros no sabemos qué nos conviene, Dios sí lo sabe, y esperamos que Dios nos ayude a todos a poder tener a las personas adecuadas, a las personas idóneas para poder ayudar y aportar, ser útiles en las manos de Dios para sacar adelante a este pequeño país de América. Así que sirvan nuestras oraciones por El Salvador. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola de Judas. Estamos aprendiendo muchas cosas y sobre todo muchas aplicaciones muy útiles en nuestra vida, así que vamos a ver qué más le podemos extraer a esta epístola maravillosa inspirada por el Espíritu de Dios. Vamos a iniciar, por supuesto, con una oración. Señor, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad de poder compartir la palabra de Dios desde donde estemos, de cualquier lugar del mundo, Señor. Gracias por permitirnos la oportunidad de poder transmitir en vivo este estudio bíblico, pero también gracias por la oportunidad de que este video pueda quedar grabado en esta plataforma y en otras más como en YouTube, de manera que otras personas puedan, de acuerdo a su horario, poder ser también ministrados por la palabra de Dios como todos nosotros lo estamos siendo. Señor, te doy gracias por este espacio, pero es imposible hacerlo sin la ayuda, el respaldo y el apoyo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, así como inspiraste al escritor de la epístola de Judas, así como inspiraste todas las cartas paulinas, las epístolas universales, así como inspiraste, Señor, a los profetas en el Antiguo Testamento, así como inspiraste a los evangelistas, así en esa misma esencia y en ese mismo espíritu, Señor, queremos pedirte que nos ayudes para poder comprender, aplicar todo lo que vamos a aprender, todas las verdades que podemos extraer de los siguientes versículos bíblicos en este estudio bíblico. Te doy gracias, Señor, por esta inmensa oportunidad, este gran privilegio de poder, junto a mis amigos y hermanos, compartir la palabra de Dios. Queremos elevar, Señor, oración hacia ti para cualquier necesidad que haya en los corazones de todas aquellas personas que están en estos momentos conectados, cualquier necesidad financiera, cualquier necesidad de salud, cualquier necesidad familiar, emocional, de soledad, cualquier cosa, Señor, de ansiedad, cualquier cosa de ira. En el nombre de Jesús queremos orar por todos estos factores que están robando la paz de algunas personas. Yo te pido en el nombre de Jesús que puedas llegar
abrazar, consolar, llenar los corazones y llenar cualquier vacío, Señor, en la vida de las personas. Te doy gracias, Señor, porque sé que tu obra es maravillosa, es permanente y sobre todo llena de amor para con todos nosotros. Podemos poner nuestra mirada en ti, Señor, y yo sé que todas estas cosas que hoy estamos poniendo a tus pies llegarán en el momento adecuado, ni más ni menos, ni un minuto antes, ni un minuto después. Y para mientras eso sucede, tu presencia y tu consuelo estará con nosotros. Te doy gracias, Señor. Ahora dejamos este espacio en tus manos. Guíanos, háblanos, oriéntanos y ministranos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, váyanse conmigo a la Escritura una vez más. Epístola Universal de Judas. Vamos a estar analizando los versículos del 12 al 16. Versículos del 12 al 16. Recuerde que estamos en medio de una serie, la cual hemos denominado la Epístola de Judas, una epístola para los tiempos apocalípticos. Y el tema que vamos a estar compartiendo en esta oportunidad es el grave error de hablar en contra de Dios. El grave error de hablar en contra de Dios. Recuerde que en el contexto de lo que hemos estado estudiando en esta epístola, Judas nos advierte de muchas cosas que van a estar sucediendo en medio de la iglesia en los tiempos postreros. También él nos ha pedido que abramos los ojos, sobre todo para las personas que se han infiltrado en la iglesia y están contaminando la doctrina. En los últimos estudios que hemos estado compartiendo sobre esta epístola, hemos estado muy enfocados en los infiltrados en la iglesia, en tener precaución con las doctrinas que están ensuciando la fe, y ahora vamos a enfocarnos en aquellos en los que hablan mal de Dios. En los últimos tiempos hemos notado cómo hay un incremento en personas que están en contra de las cosas de Dios, tanto en las cuestiones religiosas como tal, como en todo de aquello que nosotros podamos hablar con respecto a Dios. Entonces nos damos cuenta que el Señor siempre va a ser tema de señalamiento y nosotros estamos ahí para identificar esos problemas. Así que leemos Judas, versículos 12 al 16, dice la Biblia: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Como ven, conforme vamos leyendo versículo tras versículo en esta epístola, como que se va poniendo más candente la situación, como que se va poniendo más fuerte el lenguaje y los señalamientos. Y en esta oportunidad, como dije, hablaremos sobre el grave error de los que hablan en contra de Dios. Hicimos como un juego de palabras utilizando la palabra impío o impíamente o impiedad, y quisiera aclarar primero, para que los conceptos nos queden claros en la mente, de qué se trata esta palabra. Impío se traduce al español: no siente compasión ni piedad, no le importan las cosas de Dios, o una actitud hostil hacia la piedad. A todo esto se le denomina impío. Una persona impía entonces es la que no siente compasión ni piedad por nada ni por nadie, mucho menos le importan las cosas de Dios, y más bien es hostil hacia las cosas de la piedad. En los primeros versículos que estamos nosotros analizando, versículo 12 dice: estas son manchas en vuestros ágapes. Quisiera explicar un poco esta frase para que vayamos teniendo el contexto y vayamos comprendiendo qué era lo que nos quería decir el escritor.
Estas son manchas, está hablando de las personas que por supuesto empiezan a expresarse mal de Dios y que empiezan a tener malas actitudes hacia Dios aún dentro de la iglesia. También lo podemos aplicar hoy en día a las personas que están en los alrededores, a las personas que están en puestos de liderazgo o que sencillamente ejercen algún rol en alguna organización pública. Entonces dice, estas son manchas en vuestros ágapes. La palabra ágape tiene la connotación que se usa con respecto al amor fraternal. Entonces se refiere a las reuniones fraternas que podemos tener en la iglesia, a las reuniones fraternas que podemos tener entre hermanos y amigos, y dice que son manchas en esas reuniones. Estas personas que empiezan a expresarse mal de Dios, puede ser que estén dentro de su mismo círculo de amigos o de su mismo círculo de hermanos y de repente manchan una conversación porque empiezan a hablar, empiezan a dudar de Dios, empiezan a criticar la doctrina, empiezan a señalar cosas de la Biblia. Entonces sí, son manchas en esas reuniones fraternales que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y después el Señor empieza a usar algunos ejemplos, algunas veces divertidos, pero son divertidos cuando no se refieren a nosotros, por supuesto, porque si hay alguien siendo señalado y utilizando estos artículos en contra de esta persona, pues deben ser dolorosos. Dice Dios que son nubes sin agua, o sea, inútiles. Nubes solo son adorno. Las nubes sin agua solo son adorno, son cosas bonitas que de repente pasan por el sol y tapan el sol y de repente nada más es un cuadro. Llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. Igual el árbol que no da fruto está de adorno nada más. 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¿Ha visto usted esas olas del mar cuando está embravecido el mar? En las puntas de las olas se hace esa espuma que parece que le da un poco más de tenebrosidad a esas grandes olas y espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dios a través de esta epístola sí que puede manifestar su desagrado en cuanto a aquellas personas que son manchas en nuestros ágapes o en nuestras reuniones fraternas en la iglesia, en nuestros círculos de amigos y hermanos. Entonces vamos a ir viendo un poco acerca de todo esto que Dios quiere que nos pongamos nosotros nuestra atención. ¿Hay alguna vez que se ha preguntado usted quizá si el Señor castigará a todos aquellos hombres que han hablado mal contra Él? Creo que a veces es un pensamiento muy humano y esta frase o esta pregunta, este interrogante a veces es muy humana. Dios no piensa como usted o como yo, pero cuando nosotros vamos al cine o vemos una película, siempre esperamos que los buenos ganen al final y que el cierre de esa película sea la victoria del bien y que los malos paguen por sus pecados o los malos paguen por sus crímenes. Pero teniendo ese principio, también nosotros esperamos al final de los tiempos que cuando la película del mundo termine, todos los malos que se expresaron mal de Dios puedan recibir castigo. Eso es nuestra percepción humana. Pero la percepción de Dios es distinta, porque Dios no ve lo que está delante de sus ojos, sino que Dios ve el corazón, mide el interior y sabe las reacciones de cada ser humano por qué se dan. Si se dan por un deseo, si se dan verdaderamente por mala intención, se dan por ignorancia, se dan por falta de conocimiento, se dan por falta de discipulado o por cualquier otro medio. Dios lo conoce perfectamente bien porque puede analizar nuestro interior. Entonces, nosotros sí nos hemos preguntado en alguna ocasión, ¿será que todos estos que han blasfemado el nombre de Dios, que han criticado a Dios, que han hablado mal de Él, en algún momento podrán recibir un castigo? Pues bueno, el fin catastrófico para todas aquellas personas que han hablado mal en contra de Dios será al final. Nosotros quisiéramos muchas veces ver el juicio, ver la condena inmediatamente. Pero Dios dice, no, yo tengo que dar espacio para que todos se arrepientan. Eso es el principio del amor de Dios. Sin embargo, el Señor mismo hará juicio contra todos, sean buenos o sean malos. Todos vamos a ser juzgados. Claro,
Muchos de nosotros, estoy seguro, todos ustedes, un día han confesado al Señor Jesús como Salvador. Lo reconocieron como Señor, que es el Dios, el creador de sus vidas, el que gobierna sus vidas, y como su Salvador, a través de cuya sangre sus pecados han sido perdonados, y usted entonces ha obtenido la vida eterna. Pero, aún así, dice la Escritura, que usted y yo vamos a tener que pasar por un juicio, es decir, vamos a ir a lo que la palabra de Dios ha llamado el tribunal de Cristo. Pero vamos a ir en el tribunal de Cristo todos aquellos que, como dije hace un minuto, hemos entregado nuestra vida a Él. Por lo tanto, ese juicio está ganado. Tenemos un abogado, Jesucristo el justo, que ha dado su vida por nosotros. Pero al final de los tiempos, mucho más adelante, mucho después de ese tribunal de Cristo, viene otro llamado el juicio del gran trono blanco, en donde el Señor al final de los tiempos juzgará a todos. No habrá más tiempo. No habrá tiempo de descuento. No habrá 90 más 5 como hacen en el partido de fútbol. No habrá tiempo de descuento. No habrá un extratiempo. No, ahí se irán a los penales. Cuando el Señor diga se cierra el tiempo y nos vamos al juicio del gran trono blanco, entonces todo esto empezará a suceder. El Señor mismo hará juicio contra todos. Regreso al texto base en Judas, versículos 14 y 15 que vamos a leer en este momento. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Me encantan esos pequeños detalles en la Biblia porque dice que Enoc profetizó acerca de este juicio que iba a caer sobre los hombres y también le da su antigüedad, es decir, su orden de aparición en esto que se llamó los seres humanos, y era el séptimo hombre después de la creación. Aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esto es otra cosa muy interesante. Vea usted, recuerde, estamos en Judas capítulo 14, versículo 14, Judas versículo 14. De estos también profetizó Enoc, dice, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Cuáles son las santas decenas de millares? Pues no es otra cosa que todos los redimidos. Las santas decenas de millares son a todos aquellos que vamos a venir con el Señor en su segunda venida a este mundo, redimidos con corazones glorificados, con cuerpos glorificados, y que vamos a llegar a este mundo acompañando al Señor. Santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y ahí es donde empieza este juego de palabras con esta palabra, valga la redundancia, que ya explicamos. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Ahí sí, el Señor se parará delante de ellos y les dirá, ajá, ¿qué tenías que decirme? Ajá, ¿me puedes decir eso a mí ahora que estoy aquí en tu presencia y has podido conocer mi poder? El juez justo hará el dictamen en dicho juicio. Serán sus obras hechas en pecado las que los condenarán. Obras por las cuales jamás se arrepintieron con dolor desde lo más profundo de su ser por haber ofendido a Dios con esas obras. Insisto una vez más, tenemos nosotros que señalar el problema, tenemos nosotros que decir aquel es el culpable, tenemos nosotros que darle un resumen a Dios, un reporte completo acerca de lo sucedido. No, Él conoce los corazones, sabe mejor que usted y que yo si hubo arrepentimiento con dolor en el corazón de esas personas que hablaron mal de Dios. Dice el texto base que hemos leído, y dejar convictos a todos los impíos con todas sus obras impías. Y eso son acciones, toma de decisiones. Número 2, serán sus palabras duras que los impíos han hablado en contra de Dios las que los condenarán. Esas palabras por las cuales jamás se arrepintieron con dolor desde lo más profundo de su ser por haber ofendido a Dios con esas palabras. Entonces vemos que hay obras y vemos que hay palabras, y ambas cosas serán la guía de juicio para estas personas que se han expresado mal de Dios y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Es parte del versículo que estamos estudiando ahora en la epístola de Judas. Entonces vemos que hay obras y hay palabras, y esas cosas Dios las tiene escritas para cada uno de nosotros. Llegamos a nuestro primer tiempo de participación y dice, hemos pedido al Señor perdón por todos nuestros pecados
Pídele al Señor que el glorioso Espíritu Santo te recuerde de cualquier pecado oculto y tráelo a memoria con el único propósito de pedirle perdón a Dios y aceptar su perdón y redención. ¿Hay alguna cosa que hicimos en el pasado? ¿Hay alguna otra cosa por la cual no hemos puesto delante de Dios nuestras necesidades y nuestras peticiones? O más bien, no hemos confesado delante de Dios. Pues es el momento de hacerlo. Y la segunda interrogante de este tiempo de participación es: ¿hemos hablado palabras duras contra el buen Señor en algún momento? Pidámosle perdón con arrepentimiento por nuestra arrogancia, por nuestra insensatez, y no lo volvamos a hacer. Sobre todo esto sucede cuando hemos llegado al punto del quebrantamiento. Cuando estamos en el momento del quebrantamiento, en el momento de la prueba, en el momento de la desesperación, de la falta de esperanza, es a donde muy probablemente a través de ese calor, de ese momento difícil, podamos decir alguna cosa en contra de Dios. Es catastrófico el haber hablado en contra del Señor. ¿Cómo prevenir, tanto personal como para la vida de otros, caer en esta arrogancia, en esta insensatez de hablar palabras duras contra el Señor? Pues nos vamos a salir un momento de la epístola de Judas y nos vamos a ir a analizar la epístola a los Romanos. Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 11, versículos 33 al 36, vamos a analizar un poco acerca de esto para poder enriquecer nuestro estudio de la epístola de Judas. ¿Cómo prevenir, tanto personal como para la vida de otros, caer en la arrogancia e insensatez de hablar palabras duras contra el Señor? Romanos 11:33 en adelante. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Esa expresión del corazón de Pablo escribiendo esta epístola, y por supuesto inspirado por el Espíritu de Dios, escrita por el Espíritu de Dios a través de este hombre, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia. Sabiduría y ciencia de Dios. No estamos hablando de una persona muy inteligente en este mundo, estamos hablando del creador de los cielos y de la tierra, de su ciencia, del conocimiento y de la sabiduría divinas. Cuán insondables son tus juicios, no los podemos analizar, son demasiado profundos, son inescrutables tus caminos. Versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Es una interrogante. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria, por los siglos. Amén. Es lo que dice esta epístola. Nos damos cuenta que nuestro nivel intelectual, nuestro nivel espiritual, nuestro nivel de bondad, no puede llegar ni siquiera a un 0.000000001% de lo que Dios representa en sabiduría y en ciencia, en justicia, en caminos irreprochables. Porque todo lo que conocemos ha sido hecho por Él, para Él y porque es de Él. Entonces, vemos que no vamos a poder competir nosotros con Dios, ni por supuesto tampoco todos aquellos que en algún momento han hablado blasfemias en contra de Dios, han criticado a Dios, han criticado la palabra de Dios, van a poder en ningún momento superar la inteligencia de Dios. Por más que hablen palabras lisonjeras, por más que sean aduladores, por más que parece que realmente son buenas personas o buenos cristianos, sencillamente Dios no va a ir a oír sus palabras, ni va a ir a ver sus miradas, sino va a ir a conocer en el interior de cada uno de nosotros. Comprender que el Señor es algo muy importante para poder prevenir el nosotros caer en algún error como este, es comprender que el Señor no nos debe nada. Yo no he hecho nada como para merecer el favor de Dios, no he hecho nada como para merecer que Dios sea bueno conmigo, que me dé bendiciones, que me perdone los pecados una y otra vez, que me tenga la paciencia que me tiene. Él no me debe nada. Entonces, si yo lo analizo desde este punto de vista, me doy cuenta que es menos probable que yo pueda decir, expresar con actitudes o con palabras, con acciones, con obras, algo que esté en contra de Dios.
Todo es por su misericordia y por su gracia. Esa es una de las cosas que debo tener claro y debo de entender, que debo tener en mi cabeza en todo momento. Todo lo que se ve es de Él. Él es el dueño de todo. Todo es por Él. Él es el creador, fue creado por Él y es para Él. Entonces, cuando yo entiendo que el Señor está en todos los propósitos de la creación, en todos los propósitos del mundo, en todos los propósitos de mi vida, va a ser mucho más fácil que yo pueda refrenar mi lengua o mis pensamientos o mi corazón de decir algo que es incorrecto con respecto a Dios. Y eso debo cuidarlo. Llegamos a nuestro segundo tiempo de participación y tengo 2 interrogantes más para ustedes. Reconocemos estos 3 puntos acerca de que el Señor no nos debe nada, porque todo está hecho para Él, es por Él, porque Él es Dios. Estamos dispuestos a seguir creyendo en Él, aunque nunca veamos las respuestas que anhela nuestra alma. Dios va a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Dios va a hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida, lo que nos convenga, lo que sea mejor para nosotros, en el tiempo que sea mejor para nosotros, aunque nosotros creamos que otras cosas son mejores. Pero Él sigue siendo Dios. Y como dijimos hace un momento, todo es de Él, por Él y para Él. Él lo conoce, Él sabe bien qué es lo que usted y yo necesitamos y de esa manera lo va a hacer. Ahora, vamos a hablar siempre sobre estas personas que han hablado mal de Dios y vamos a seguir nuestro estudio de la epístola de Judas y nos damos cuenta que estos murmuradores y estas personas que se han quejado también son aduladores y empiezan a hablar a la gente para envolverla en sus trampas y envolverla en sus doctrinas y en su manera de pensar. Nos hemos encontrado con esas personas que su motivación de ser amables, de sus palabras lindas, de su supuesta amistad es simple y sencillamente para sacar provecho de los demás. ¿Se ha encontrado usted con alguno de esos en la iglesia? ¿O se ha encontrado usted con algunos de esos fuera de la iglesia, en su trabajo, en cualquier otro lugar? Estoy seguro que sí. Ahorita le están pasando algunas mentes, algunos rostros o algunos nombres por su mente y creo que podemos recordar algunas de esas personas. Muy, muy amables, palabras lindas, palabras muy rebuscadas, pero sencillamente siempre andaban buscando cómo aprovecharse de las demás personas. Judas dice lo siguiente en el versículo 16 de la epístola que estamos estudiando. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Como ven, esta epístola es aplicable al 100% en nuestro tiempo. No se quedó en un invento, como dicen algunos, que era correcto o era bueno o era eficaz en la iglesia primitiva en los primeros siglos. Esto sigue pasando. Por eso la palabra de Dios sigue siendo moderna. La palabra de Dios sigue siendo actual, porque siempre nos enseña cosas de la vida actual. Seguimos teniendo las mismas tendencias los seres humanos, por lo tanto la palabra de Dios siempre nos va a servir. Entonces vemos que ellos adulan a las personas para sacar provecho. Los que hablan en contra de Dios también buscan sacar provecho de los demás. En el original griego la palabra murmuradores es como un agente. En el original griego querellosos significa quejarse, estarse quejando. Entonces son agentes de la queja. Más o menos por ahí va la historia. La murmuración y queja de ellos solamente nos traerá contaminación a nuestras vidas, por lo tanto tenemos que estar alertas. Primero, son agentes que propagan contaminación al alma de otras personas a través de la murmuración y del chisme. También estoy seguro que están pasando algunos nombres y rostros por su cabeza en este momento. Murmuración y chisme. Pero aprendamos de la Biblia. Proverbios 20:19. Vamos a aderezar un poquito, como dije hace un rato, el aprendizaje de la epístola de Judas. Proverbios 20:19. Dice la Biblia: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Tenemos que tener mucho cuidado, porque ya los tenemos identificados, estoy seguro. Pero tengamos precaución cuando estamos con este tipo de personas, porque a veces
encontramos diversión en enterarnos de algún tipo de información que a veces sencillamente no nos interesa. Pero nos recreamos en obtener información sin haberla pedido, solo por estar unidos en una conversación a personas con estas características. Son agentes que propagan contaminación al alma por medio de la queja. También estoy seguro que usted ya te ha identificado un par de quejistas de esos que están a su alrededor. Se quejan por todo. Siempre encuentran la parte oscura en todos los detalles. Si usted quiere ver nuestra estación de recarga, la última del martes pasado, va a poder ver que estamos orientados en el mismo sentir con el Espíritu Santo. Hablamos acerca de eso. Aquel que siempre ve el vaso medio vacío, aquel siempre que encuentra el arrocito negrito en el plato, aquel que siempre encuentra el cabello en la sopa, aquel que siempre ve el puntito en la pared, la mancha en la pared, etcétera, etcétera. Siempre andan buscando las partes negativas de las cosas. Son agentes que propagan contaminación al alma a través de la queja. Tenemos que tener precaución. Son agentes que andan según sus deseos y no según los principios de la palabra de Dios. Hemos hablado de esto en varias ocasiones. Y son personas que usan sus instintos, usan sus deseos, usan su egoísmo y no acoplan la palabra de Dios, porque al acoplar la palabra de Dios a sus vidas, sencillamente van a estar teniendo que decirle no a algunas de sus pasiones. Y entonces mejor hablan de otra forma. Son agentes también que andan hablando cosas infladas, vanagloria y trivialidades. Cosas que a veces usted dice, a mí que me interesa esto. ¿Por qué me está contando esto? No me interesa. No me interesan sus zapatos nuevos, no me interesa que hizo un buen negocio, no me interesa que es millonario, no me interesa esto ni lo otro. Cosas infladas. Muchas veces esas mismas cosas que están compartiendo no son ciertas. Es nada más para llenar el requisito, el sincero deseo que hay en sus corazones de poderse sentir aceptados, aunque sea por cuestiones materiales. Y vemos cómo a través de eso salen palabras lisonjeras, palabras mentirosas, palabras que no edifican. La palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 12, versículo 21, Primera de Samuel 12, 21 dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. No os apartéis, repito una vez más, primero de Samuel 12, 21, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Solo están diseñadas para eso. Tercer tiempo de participación, otras dos preguntas que tenemos para nosotros. ¿Estamos tomando distancia de los murmuradores y de los quejistas? ¿Los estamos dejando solos? ¿Estamos nosotros queriendo mantener nuestro cerebro y nuestro corazón limpio de quejas, limpio de todas estas cosas? Pues yo le invito a que empecemos a hacerlo, porque debemos cuidarlos, debemos cuidar nuestro interior. La segunda interrogante: ¿estamos nosotros cuidándonos de no ser murmuradores y quejistas? Nos estamos alejando de ellos, pero ¿será que nosotros también estamos tomando todas las medidas necesarias para no murmurar ni quejarnos? ¿Se ha analizado usted mismo? ¿Ha estado usted todo el día? Analícese un día. Hagamos ese ejercicio. Analicémonos. Me pongo yo ahí también en este ejercicio. Analicémonos todo un día. ¿Cuántas veces encontramos lo negativo de las cosas? ¿Cuántas veces nos quejamos durante un día? ¿Cuántas veces estamos llevando una mala opinión y no estamos encontrando las cosas buenas en lo que hay a nuestro alrededor? Hagamos a partir de hoy ese ejercicio. Cuidémonos entonces de los aduladores. Versículo 16, una vez más, de la epístola de Judas. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, para engañarnos, para poder meterse con nosotros, haciéndonos sentir bien a través de sus palabras, pero queriéndonos sacar la sangre. En el original griego, adulan a las personas quiere decir admirar o maravillarse de algo. Pues a veces uno se siente bien, y estoy seguro que alguno de ustedes lo ha experimentado, cuando alguna persona está claro que no van a sacar nada de mí. Hay personas que no necesitan nada de lo que tengo y aún así son personas muy sinceras.
aún así son personas que le manifiestan cariño a uno. Y entonces uno dice, sí, yo creo que esto es verdadero, porque ¿qué le puedo dar yo a esta persona? ¿Qué puede sacarme? ¿Qué puede querer de mí? Y entonces uno se siente en confianza, ¿no es cierto? Pero hay personas que no son así. Y ahí es a donde tenemos que tener cuidado, porque no hay sinceridad en sus palabras amables. Sencillamente están creando algo en su mente. Hay un plan detrás de lo que vemos. Habla mentira. Bueno, me voy al Salmo 12:2. Salmo 12:2. Dice la Biblia: habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Muchos estamos viendo eso. En el nombre de Jesús tenemos que tener cuidado. En el nombre de Jesús tenemos que tener precaución de no andar con este tipo de personas, de cuidarnos de este tipo de personas y de nosotros no ser este tipo de personas, por supuesto. Salmo capítulo 12, pero en el versículo 3, leímos el 2, oíamos el 3, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. O sea, a Dios no le gusta esto. Entonces debemos ustedes y yo tener precaución con lo que hacemos y con lo que hablamos. Porque el que habla con adulación, o sea, los labios lisonjeros, lo hace para querer manipular a otra persona. Porque el que habla con adulación, labios lisonjeros, lo hace con doblez de corazón, de acuerdo a lo que hemos leído. Porque el que habla con adulación o labios lisonjeros lo hace con maldad en el corazón y solo atraerá la destrucción para sí mismo o para las personas a la cual está queriendo tenderles una trampa. Entonces tenemos que ser transparentes. Tenemos que realmente decir lo que sentimos, duela o no duela. Tiempo de participación. Número 4. 2 interrogantes. ¿Somos nosotros sinceros en nuestro hablar y en los halagos que damos a los demás? ¿O los damos con propósitos de manipulación para sacar provecho de alguna persona? Si es con doblez de corazón, debemos arrepentirnos de inmediato de la maldad de nuestro corazón y pedirle perdón a Dios primero. Y si podemos, entonces a las demás personas. Y la segunda interrogante, ¿estamos siendo recipientes de palabras aduladoras y lisonjeras por aquella persona que tiene doblez de corazón? ¿Estamos nosotros recibiendo eso de alguna persona? ¿Lo ha usted analizado? ¿Se ha dado cuenta? ¿Hay alguna persona que de alguna u otra forma está acercándose a su vida y se está metiendo en su vida como que es una enredadera? O de esas plantas que empiezan a rodear los troncos y empiezan a crecer. Ore por esa persona. Perdone a esa persona y pídale misericordia al Señor por la vida de esa persona para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse también en la misericordia de Dios. Cuidémonos tanto de las personas que hablan palabras duras contra el Señor, como también nosotros tenemos que cuidarnos de nunca proferir ningún tipo de palabra ni de dura, ni dura ni de duda en contra del Señor, aunque esté apretando la situación, aunque nunca veamos las respuestas, aunque nuestras oraciones en algún momento sintamos que no están siendo escuchadas por Dios, no puede proferir de nuestro corazón ningún tipo de palabra en contra de Dios. Guardemos nuestra fe. Ese es el mayor milagro y lo más importante. Velemos para llegar al puerto seguro. Lo demás va a pasar. Cuidémonos de los murmuradores, cuidémonos de los quejistas, de los aduladores, pero también velemos para no ser nosotros uno de ellos, no convertirnos en uno de ellos. Debemos velar cada día para estar en mayor santidad que el día anterior. Es necesario entonces que ustedes y yo observemos paso a paso, punto a punto, todo lo que esta epístola hoy nos ha querido decir a través de estos versículos. Termino leyendo nuestro texto base, Judas 12-16. Estos son manchas en vuestros ágapes. Recuerde, en las reuniones fraternas de hermanos, de amigos, de familiares, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y aquí están todas las características de Dios. Nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos
También profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, o sea, todo el ejército del cielo, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Cuidémonos de estas personas y cuidémonos nosotros también de no ser contagiados por esta enfermedad del alma y del espíritu. Si usted quiere recibir al Señor Jesús como Salvador en su vida, si usted quiere ser parte de la familia de Dios, la palabra, la Biblia, dice que únicamente es necesaria la fe, creer en que el Señor Jesucristo vino al mundo y que murió por usted y por mí, que la sangre que ha derramado Dios ha servido para que a través de esa sangre nuestros pecados sean perdonados y obtengamos la vida eterna. Pero también la palabra de Dios dice que tenemos que decírselo, tenemos que confesarlo, y es por eso que hoy le quiero invitar a que haga esta oración, para que confiese a Dios, al Señor Jesús como Señor y Salvador, y de esa manera obtenga la vida eterna. Y también empiece ese proceso de regeneración interna en su vida y cosas maravillosas empiecen a suceder. Si quiere dar este paso de fe, ahí donde está en su lugar, diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Te pido perdón, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad de ser salvo, pero también, Señor, te doy gracias porque sé que vas a guiar mi vida a partir de este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esa oración, estoy muy contento y espero que la gloria de Dios pueda acompañarte en cada paso de tu vida. Vamos a cerrar este estudio con una oración. Señor, te doy gracias por darme la oportunidad, junto a mis hermanos, de poder aprender más acerca de la Biblia, de poder, Señor, desmenuzar versículo por versículo para saber qué quieres decirnos, cómo quieres que actuemos y contra qué quieres que tengamos cuidado y pongamos nuestras defensas en alerta. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes para no caer en esas trampas, para no ser nosotros personajes similares a los que hemos estudiado. Y también, Señor, para huir de aquellos que no hemos podido manejar y que están ya siendo mala influencia en nuestro corazón. Te pido, Señor, que para muchos les des fortaleza para darle la espalda a esas personas que están queriendo gobernar sus vidas, que puedan huir en estos momentos. Para otros, que puedan tener, Señor, la fuerza, la autoridad de permanecer firmes y poder ministrar a esas personas por si tú has tenido misericordia de ellos. Señor, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad, por la paciencia que nos tienes y por saber que tú no te vas a ir nunca por lo que está delante de tus ojos, por la belleza, no vas a ir por las buenas palabras, sino que vas a ir a conocer el corazón. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Oro por sus familias, oro por sus empresas, por sus trabajos, por la provisión en sus hogares. Oro, Señor, por su salud, por la salud de sus familiares. Oro por su generación que viene, sus hijos, sus nietos, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu bendición pueda llegar hasta la tercera y la cuarta generación. Te pido en el nombre de Jesús que puedas manifestar tu gloria en cada uno de nosotros. Oramos por El Salvador y las próximas elecciones que habrán este fin de semana. Oramos, Señor, por todos los países también, para que haya paz, tranquilidad y sobre todo, Señor, que estas jornadas de vacunación sean eficientes en el combate hacia el coronavirus. Te doy gracias, Señor, porque tú eres grande, maravillosa, tu misericordia, nueva cada mañana, y todos nosotros podemos acceder a ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos, por su atención a este estudio. Nos vemos la próxima semana. Si Dios lo permite, les mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones.